Bienvenidos. En esta ocasión vamos a entrar al tema de la resolución de triángulos rectángulos. Debemos de tomar en cuenta que para resolver triángulos rectángulos podemos aplicar razones trigonométricas, principalmente seno, coseno y tangente, porque esas tres razones las podemos calcular mediante nuestra calculadora de forma directa, seno, coseno y tangente. Las otras tres razones que son recíprocas a estas primeras no se pueden calcular de manera directa en la calculadora. Es por eso que nos enfocamos en utilizar las primeras tres, seno, coseno y tangente. También es posible utilizar teorema de Pitágoras, ya que se trata de triángulos rectángulos. Entonces, no descartemos la posibilidad de aplicar teorema de Pitágoras en algún momento en la resolución de triángulos rectángulos. Y una parte muy importante es tener a la mano siempre nuestra calculadora científica o en su defecto tablas matemáticas, tablas de las razones trigonométricas que aunque están cada vez más en desuso, podemos encontrarlas, y las conseguimos en alguna papelería, todavía se utilizan. Entonces, pero sí es muy importante tener una de las dos opciones, o bien las tablas matemáticas de las razones trigonométricas o la calculadora científica, que es mucho más práctico y rápido. Bien, para resolver triángulos rectángulos, pues va a haber ocasiones en que me pidan específicamente, me den un triángulo y me pidan específicamente que calcule un elemento de todos los de todos los elementos del triángulo que no se conocen. Puede ser que me pidan que calcule un solo elemento, ¿sí? Ya sea un lado o un triángulo, ¿sí? Y habrá ocasiones en las que me pidan que resuelva, me van a decir, resuelve el siguiente triángulo rectángulo. Cuando me digan resuelve el siguiente triángulo rectángulo, significa que tengo que encontrar todos los valores que no se conocen, ¿ok? A ver, vamos a empezar con este triángulo. Tenemos, para este triángulo rectángulo, me dan la hipotenusa que mide 20 y me dan el valor de este ángulo. Una cosa muy importante, para poder aplicar eh, razones trigonométricas, necesito que obligatoriamente me proporcionen en el problema, en el ejercicio, al menos dos valores. Además del ángulo recto, necesito conocer dos de los valores de los demás elementos. Es decir, que me den un ángulo y un lado, o que me den dos lados, por ejemplo. Pero necesito a fuerzas tener dos datos más, además de saber que tiene un ángulo recto. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio donde únicamente me van a pedir que calculemos este valor al que le voy a poner la letra A. Bien, nos vamos a enfocar en únicamente encontrar el valor de A. Entonces, primero, vamos a identificar qué datos tenemos. Tenemos la hipotenusa, que mide 20. Fíjense, es la hipotenusa, opuesto al ángulo recto. Y tenemos un ángulo, que es de 62, ¿ok? Claro que también conocemos el otro, ¿verdad? Porque por diferencia, estos dos deben de sumar 90, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Y nos vamos a basar en que tenemos este ángulo de 62 grados. Entonces, yo tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione a la hipotenusa con el cateto adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? Porque A es el cateto adyacente al ángulo de 62 grados. Entonces, voy a anotar por aquí aquella palabra que les comentaba, que es una palabra rarísima y extraña, que si la memorizamos, si nos la aprendemos, difícilmente se nos va a olvidar, ¿ok? Que se pronuncia SOHCAHTOA. ¿Ok?
Porque aquí están las razones trigonométricas. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, yo voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione al cateto adyacente con la hipotenusa. Y esa razón es coseno. Aquí está. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, voy a decir coseno de 62 grados, ¿a qué es igual? Pues el coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Pues el coseno de 62 va a ser el cateto adyacente a, que no conozco, que es lo que voy a calcular, entre la hipotenusa, que vale 20. Mide 20 la hipotenusa. De aquí, únicamente lo que voy a hacer es despejar el cateto A. Para despejar A, este 20 que está dividiendo lo pasaría multiplicando del otro lado. Me va a quedar A es igual a 20 por el coseno de 62 grados. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestra calculadora o las tablas matemáticas. En la calculadora, bien simple, le dan clic a la tecla que dice cos, que es coseno, luego escribimos el 62, le damos igual y eso nos da 0.4694. A ver, esto me da 0.4694 y tiene más decimales. Después del 4 tenemos un 7, pero rara vez queremos ser muy precisos en esta resolución de triángulos. Podemos redondearlo a 4 decimales. Como aquí tengo un 7, entonces puedo redondearlo aquí a 5, ¿ok? El 4 lo puedo llevar a 5 y esto lo voy a multiplicar por 20, porque es 20 por el coseno de 62 y el coseno de 62 me dio 0.4695 al redondearlo, ¿ok? Y entonces al multiplicar, pues al multiplicar esto que ya tengo aquí en mi calculadora, lo multiplico por 20 y obtengo ya el valor de A, que vale 9.3894. A vale 9.3894. Y lo puedo redondear a 3 decimales, por ejemplo, y como este es 4, pues lo puedo dejar así. O lo puedo redondear a 2 y este 38.9 lo puedo redondear a 39, que es lo más normal, que lo dejemos en 2 decimales solamente. Y ese sería el valor del cateto A. Ok, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Para seguir explicando cómo se aplican las razones trigonométricas. A ver, tenemos aquí un triángulo, lo vamos a poner así de este modo. Aquí está el ángulo recto. Esto mide 6 unidades y vamos a ponerle que acá mide 38 grados, ¿ok? Y entonces me van a pedir que calculemos este lado que viene siendo la hipotenusa. Vean que está enfrente del ángulo recto. Es opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa del triángulo. Bien, ahora, conozco este ángulo de 38 grados. Conozco este cateto que viene siendo el cateto opuesto al ángulo de 38. Y necesito encontrar la hipotenusa. Entonces, necesito una razón trigonométrica que me relacione al cateto opuesto con la hipotenusa. Y eso es la función seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, voy a escribirlo de la siguiente manera. Seno de 38 grados, ¿sí? Porque seno es opuesto entre hipotenusa. Seno de 38 va a ser igual al cateto opuesto que mide 6 entre la hipotenusa, que no conozco, que le llamamos C minúscula. Y de aquí lo que tengo que hacer es despejar únicamente. ¿Cómo se despeja la C que está dividiendo? Únicamente se intercambia
por el seno de 38, ¿sí? C está dividiendo, pasa multiplicando. Queda multiplicando a seno de 38. Seno de 38 que estaba multiplicando a C, lo paso dividiendo, ¿ok? Y me va a quedar C igual a 6 entre seno de 38 grados, ¿ok? Entonces, puedo hacer, pueden calcular primero seno de 38, sería, presiona la tecla donde dice sin, que es seno de 38, eso me da 0.6156. Redondeado a 4 decimales, 0.6157, ¿sí? 0.6157, ¿ok? 6 entre 0.6157, ¿ok? Y después dividir 6 entre esto, ¿ok? Sin embargo, la calculadora científica es muy práctica y pueden hacerlo de manera directa. Vean, bueno, voy a dividir primero 6 entre ese valor y me da 9.74, ¿ok? 74,56. Y me da lo mismo si lo hago directamente, 6 entre seno de 38, ¿sí? 6 entre seno de 38 y me da 9.745. C es igual a 9.745. Lo vamos a dejar hasta ahí. Este sería el valor de la hipotenusa. 9.74, lo pueden redondear a 9.75 si queremos, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo para seguir explicando cómo utilizar las razones trigonométricas. Vamos a hacer otro triángulo rectángulo. ¿Ok? Y le vamos a dar valores de, 8 y 13. Y ahora me piden encontrar, este va a ser A, B, C, aquí está el ángulo recto, y me piden encontrar el valor del ángulo A. ¿Ok? A ver, empezamos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos proporciona el problema? Nos proporciona dos lados. Me da el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto. Y me pide que encuentre el valor de este ángulo, que es el ángulo A. Entonces, voy a ver que este cateto, con referencia a este ángulo A, este cateto viene siendo el cateto adyacente al ángulo A. Entonces, conozco el cateto adyacente al ángulo A y conozco la hipotenusa. Quiero conocer el ángulo A, entonces voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione al cateto adyacente y a la hipotenusa. ¿Cuál es esa razón? Pues es coseno otra vez, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues va a quedar seno de A, porque A no la conozco, no sé cuánto vale el ángulo A. Seno de A, perdón, coseno dijimos. La razón que me relaciona al cateto adyacente de la hipotenusa es coseno. Entonces, coseno de A va a ser igual al cateto adyacente que mide 8 entre la hipotenusa que mide 13. ¿Ok? Bien. Esto es coseno del ángulo A. Vamos a calcular esa división 8 entre 13. 8 entre 13 me da 0.6153. 0.6153 y luego trae un 8 enseguida, ¿ok? Entonces podemos redondear esto a 61,54, ¿ok? Para redondearlo a 4 decimales. Pero esto es el coseno de A. Y yo lo que quiero es el ángulo A. ¿Qué tengo que hacer para determinar el valor del ángulo? Pues como al ángulo aquí le aplicamos coseno, el coseno del ángulo A vale esto,
y yo necesito el ángulo A, lo que voy a hacer ahora es aplicar coseno a la menos 1 a ambos lados. Cuando aplico coseno a la menos 1 a este lado, se va a eliminar con coseno y me va a quedar solamente el ángulo A. Y el ángulo A va a ser igual a coseno a la menos 1 de este valor, 0.6154. Pero en la calculadora, ¿cómo escribo esto? Coseno a la menos 1. Pues muy sencillo. La calculadora científica tiene una tecla, suele estar en el teclado en la parte superior izquierda. Esa tecla se llama así, Shift. ¿Ok? Otras calculadoras de algunas marcas por ahí lo manejan como segunda función. Pero la mayoría de las calculadoras viene así. Y están ubicadas donde mismo. En cualquier calculadora está ubicada en la parte superior izquierda, casi pegado al display de la calculadora. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es presionar primero la tecla Shift y después la tecla coseno. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la tecla Shift y luego coseno de ese valor de 0.6154. Y eso me da que es 52.01. Por lo tanto, el ángulo A vale 52.01 grados. Ese es el valor del ángulo A. Esa es la manera de encontrar ángulos. Habíamos hecho dos ejercicios donde calculábamos lados únicamente. Pero cuando ocupo calcular un ángulo, voy a utilizar esta tecla en la calculadora, Shift o segunda función. En algunas calculadoras por ahí lo pueden encontrar así. Entonces, coseno de A es igual a esta cantidad, pues entonces para calcular el ángulo A le doy coseno inverso a esto. O sea, Shift coseno en la calculadora de esta cantidad y ya me da el valor del ángulo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un ejemplo donde me piden que resuelva lo que es un triángulo. Es decir, me piden que determine todos los valores desconocidos de todos los elementos que faltan. O sea, voy a tener un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Y obviamente me tienen que dar dos valores además del ángulo de 90 grados. Le vamos a poner que este mide 16 grados y que este mide 20 unidades, ¿no? Y entonces me piden que resuelva todo el triángulo. O sea, encontrar cuánto mide este cateto, cuánto mide la hipotenusa y obviamente cuánto mide este ángulo también. Le voy a poner nombre a los vértices A, B, C. ¿Ok? Y por lo tanto, enfrente del ángulo C voy a poner el lado C minúscula y enfrente del ángulo A voy a poner el A minúscula. ¿Ok? Y pues este que vale 20, pues es B, ¿no? Le voy a poner B igual a 20 ya. Bien. Vamos a empezar, por ejemplo, no hay un solo camino único, ¿ok? Podemos empezar calculando los lados o empezar calculando este ángulo que lo puedo determinar por diferencia simplemente. Aquí tengo 90 grados, la suma de los dos ángulos agudos debe de ser 90 grados. O sea, puedo empezar por ahí. El ángulo A, ¿sí? El ángulo A más el ángulo B debe de ser 90 grados. El ángulo A vale 16, ¿ok? 16 más el ángulo B deben de ser 90 grados. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 90 grados menos 16. Y entonces, haciendo la resta, esto me da igual a 74 grados, ¿ok? Eso es lo que vale el ángulo B. Ya lo tengo. Me falta encontrar los otros dos lados, un cateto y la hipotenusa. Ok. ¿Qué quieren encontrar? Lo que quieran encontrar. Ok. A ver, vamos a encontrar, por ejemplo, el cateto A. Ok.
Si quiero encontrar el cateto A, porque quise encontrar primero el cateto A antes que la hipotenusa, ¿ok? Yo conozco, por ejemplo, este ángulo de 16. Me voy a basar en este ángulo de 16 grados. El cateto que quiero encontrar, que es el cateto A, viene siendo el cateto opuesto. Y conozco el cateto adyacente al ángulo A. Entonces, buscaría una razón trigonométrica que me relacione al cateto opuesto con el cateto adyacente. Y esa razón es tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de 16 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que no conozco, que es lo que voy a calcular, entre el cateto adyacente, que vale 20. De aquí, el cateto A, pues lo determino bien fácil. Este 20 está dividiendo, lo paso multiplicando. O sea que el cateto A va a ser igual a 20 multiplicado por la tangente de 16 grados. La tangente de 16 grados la vamos a determinar con la calculadora. Tangente de 16, así, tan, y luego 16, igual a 0.2867. 0.2867. Después del 7 viene un 4, así es que podemos dejarlo hasta ahí. ¿Ok? Eso es la tangente de 16. Y eso se va a multiplicar por 20 para determinar el valor de A. Entonces en la calculadora pues ya lo tengo ahí, únicamente lo multiplico por 20 y me da el resultado 5.73. Lo podemos dejar así. A es igual a 5.73 porque después seguía un 4. Entonces lo podemos redondear en 5.73. Ese es el valor de este cateto. Ahora me falta únicamente la hipotenusa. ¿Ok? Puedo, fíjense bien, como ya conozco los dos catetos, puedo usar Pitágoras para encontrar la hipotenusa. O puedo seguir utilizando funciones, razones trigonométricas. En este caso, voy a continuar utilizando razones trigonométricas. A ver, si me baso en este ángulo de 16 grados y en este cateto de 20 y quiero encontrar la hipotenusa, fíjense que este cateto es el adyacente al ángulo de 16. Entonces, voy a aplicar una razón trigonométrica que me relacione al cateto adyacente con la hipotenusa, y esa es coseno. Me va a quedar entonces coseno de 16 grados igual al cateto adyacente, que mide 20, entre la hipotenusa, que no sé cuánto vale. Para despejar la hipotenusa, lo que hago es, estos se intercambian únicamente, y la hipotenusa C va a ser igual a 20 entre el coseno de 16 grados. Eso la calculadora lo hace de manera directa. Únicamente hay que escribir 20 entre coseno de 16 y el resultado es 20.80. 20.80, luego sigue un 5, lo podemos redondear a 81 si gustan, y este sería el resultado de lo que vale la hipotenusa, y ya tengo todos los valores que me hacían falta de este triángulo. Esto es resolución de triángulos rectángulos, así de fácil.